Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda a tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la hermosa oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder entender sus palabras, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obras, porque es necesaria para nuestra buena edificación. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hay una historia que es muy conocida en el texto bíblico y es sobre la vida de Saúl. Creo que muchos conocen este personaje y de hecho hemos hablado en múltiples ocasiones sobre Saúl. Pero cada vez que lo hacemos tocamos un tema en particular. Tratamos de extraer una enseñanza, una reflexión para que edifique nuestras vidas. El día de hoy quiero que resaltemos algo muy interesante. Primeramente, la manera como es introducido en la historia bíblica. La palabra menciona que este hombre salió a buscar unas asnas de su padre y de repente pasa a ser rey de Israel. Tremenda historia, ¿no les parece? Que usted salga de casa hoy y de repente aquello que ni siquiera se imaginaba que iba a suceder, suceda. El asunto de todo esto es que el recibir las cosas de una manera inesperada, tan de repente, sin previo aviso, sin previa preparación, puede traer consecuencias devastadoras. Y de hecho, esto sucedió con Saúl. Vamos a leer un poquito de esta historia, primera de Samuel, capítulo 9, verso 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. De inmediato podemos notar que el escritor hace de él una descripción físicamente impresionante. Hermoso y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. Ahora, todo este escenario de repente nos deja una tremenda reflexión, y lo primero es que Saúl nunca pasó por un proceso de preparación para cumplir ese cargo como es de costumbre. Nunca pasó por una escuela de formación, saltó de la cuna al trono de Israel. A diferencia como sucedió con David, quien tuvo que esperar a que Saúl cumpliera todo su periodo y en ese tiempo recibir formación en muchas áreas para luego asumir el trono. Y conocemos por relato de la misma palabra de Dios que David tuvo un reinado extraordinario aún con ciertos errores que cometió y que son naturales del ser humano. Lo importante era el corazón de David. Lo importante de David fue su preparación, sus procesos. Fue formado para asumir este cargo. Para nosotros es un poquito difícil entender estas posturas como rey porque estamos bajo un sistema de gobierno totalmente diferente, democrático. Pero aún así es necesario escoger a un representante competente, formado en carácter, en educación y que nos pueda representar de la manera correcta, aún en todo el protocolo que se necesita. Ahora, para estos reyes también era una tremenda responsabilidad, no solamente por la parte gubernamental, sino por la parte espiritual, ya que era el pueblo escogido de Dios y habían ciertos procesos que se tenían que respetar y que estaban por encima de la parte del reinado, o gubernamentalmente hablando. Y era el gobierno de Dios, que casualmente por Saúl no haber entendido ni tener la formación, cometió múltiples errores que le costaron su reinado. Vamos a leer parte de esta historia en 1 de Samuel capítulo 10, verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Estas palabras fueron proferidas por el profeta Samuel, dando instrucciones a Saúl para llevarlo al entendimiento, para formar su carácter, pero aún más para ser formado con respecto a las cosas del gobierno celestial. Pero ahora, unos capítulos más adelante, nos damos cuenta que
Saúl no estaba presto a ser formado, a entender, a ser enseñable, y cometió un error gravísimo con respecto a las cosas santas de Dios. Capítulo 13, verso 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: preste atención, lámpara a tus pies. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová. Mire lo tremendo de este escenario. Samuel le da un plazo a Saúl. Aún no había terminado, pero ya estaba finalizando. El pueblo lo oprimió y él se desesperó y actuó locamente, aunque él lo hizo con buenas intenciones. El asunto es que él, como rey, no podía llevar a cabo estos asuntos santos celestiales, porque eran asuntos solamente de sacerdotes y profetas. Pero él, al parecer, no lo conocía. La razón era porque no tenía la formación, la instrucción para comprender estas cosas. A lo mejor para sí él pensó que iba a ayudar a Dios y que estaba haciendo las cosas bien. Pero estamos hablando de otras dimensiones, estamos hablando de gobiernos superiores a los terrenales, y él cometió un error gravísimo. Por eso Saúl le dijo: has actuado locamente. ¿Cuántos a lo mejor por falta de preparación, de proceso, de conocimiento no hemos actuado locamente y pasamos por encima del orden divino? Y pasamos a entrometernos en asuntos donde no debemos. Note que Samuel le dice a Saúl: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. A lo mejor él no comprendía las cosas celestiales, pero había recibido un mandamiento y era de esperar. Simplemente, esto nos lleva rápidamente a reflexionar que la formación, el proceso, nos llevarán a tener la paciencia para confiar en la fe a las promesas que Dios ha hecho y a obedecer los mandamientos que Él nos ha entregado. Y es precisamente esto lo que nos quiere dar a entender Santiago cuando nos habla sobre los procesos. Allá en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Notó cómo lo afirmó Santiago? Nos está diciendo que la prueba trabaja nuestra fe, y esa fe nos ayudará a ser paciente en lo que Dios ha determinado, que fue lo que le faltó a Saúl. Falló en la primera prueba, a ser paciente, a tener fe y a ser obediente. Si notamos y analizamos todo el escenario, podemos llegar a la conclusión que todo esto sucedió en Saúl por falta de preparación, de ser procesado para lograr entender ciertos escenarios. Uno de esos es entender que tenemos la competencia para hacer algunas cosas y otras no. Otra tremenda enseñanza que nos deja este primer escenario de Saúl es que lo que Dios no nos manda hacer, no lo debemos hacer, y punto. Pero a lo más tremendo de todo esto es que Dios es un Dios de oportunidades y le da una segunda oportunidad a Saúl. Pero esta trabaja otra área de la vida del hombre, en la cual también debe de ser preparado y formado, y es en la atención. Rápidamente, 1 Samuel capítulo 15 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. La palabra clave aquí en este verso
era que Saúl debía estar atento a la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy tremendo, porque en el pueblo de Dios hay mucha gente que escucha, pero no presta atención. A todo lo que se habla, dice amén. Y el problema no está en el amén. El problema es que cuando salga, haga todo lo que le dijo amén. Muchas veces no se hace. ¿Y sabe por qué? Porque aunque contestó rápidamente que había entendido, realmente no había prestado atención a lo que Dios estaba hablando. Tal como le sucedió en esta historia a Saúl. Cuando usted sigue leyendo se dará cuenta que él no cumplió la orden de Dios. Él hizo todo lo contrario. Estaba buscando el favor de la gente más que el favor de Dios, quien le había dado la orden. Y todo esto fue por falta de atención. La preparación, mis hermanos, para cumplir y llevar a cabo una misión de parte de Dios en el cristiano es necesaria. Por eso llegan las pruebas y por eso llegan las dificultades y escenarios de desierto, porque están formando nuestro carácter. ¿Para qué? Para llevarnos al primer punto que hablamos de Saúl, al esperar y obedecer, y también este segundo punto, a prestar atención. Me encanta porque aún nuestro Señor Jesucristo nos muestra este principio de reino cuando Él escoge a sus apóstoles. Note que nuestro Señor Jesucristo tuvo en varios escenarios donde su vida estuvo en peligro de muerte. Pero la palabra siempre decía que fue guardado de esos escenarios porque aún no había llegado su hora. Obviamente Él tenía que morir, pero tenía que ser en el momento indicado. Y el Señor Jesucristo nos muestra por muchos escenarios que la intención de su duración en la tierra estaba centrado en la preparación de sus discípulos, quienes serían la simiente de la iglesia, quienes serían esos apóstoles que se encargarían de extender la palabra, las buenas nuevas de salvación. Aún en los últimos escenarios de Jesús en la tierra, ellos fueron preparados y a lo mejor pulidos en su fe. El caso de Tomás, el caso de Pedro y obviamente estos ejemplos para el resto de los discípulos. Ahora, estos principios siguen siendo vigentes para la iglesia de hoy. Yo sé que a veces no nos gusta recibir este tipo de mensaje donde el Señor nos está diciendo que tenemos un propósito, obviamente, con el cual fuimos predestinados, pero que tenemos que ser preparados. Y llegarán momentos de dificultad, escenarios de oscuridad, pero todo es para bien. Todo está trabajando en nuestra vida para conducir y desarrollar ese propósito. Miren lo que dice el apóstol Pablo, y ya con esto cerramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Para que todo esto suceda, el ser humano necesita primero preparación. Muchas veces no somos irreprensibles. Queremos hacer lo que queremos, lo que manda nuestra conciencia y nuestra humanidad. Es tremendo porque Pablo está hablando de que todo aquel que está destinado para servir dentro del pueblo, porque aquí habla de diáconos, y cuando conseguimos el significado de esta palabra, es servidor. Y todos hemos sido convocados a servir tal como Jesús lo vino a hacer a la tierra. Pero nos está diciendo que primero tenemos que ser sometidos a prueba y entonces ejercer la misión la cual ha sido encomendada para nuestras vidas. No podemos saltarnos los procesos porque ya acabamos de ver un gran ejemplo y fue el de Saúl. El asunto es que muchas veces estamos dentro del proceso de la formación y como sentimos la dificultad de esa formación, entonces queremos volarnos esos escenarios y es cuando vienen tragedias a nuestras vidas y a lo mejor nos toca empezar nuevamente el proceso desde cero. Yo sé que Dios ha hablado a su pueblo y lo hace porque le ama y lo hace porque quiere llevarlo al entendimiento para que puedan entender que aún en ese proceso en el cual se encuentran es necesario estar. Ahora lo digo personalmente, que no es una etapa tan cómoda, tan satisfactoria, pero nos llevará a un ser humano
a un cristiano capacitado para entender los escenarios correctos y desarrollarnos oportunamente. Espero que el Señor les haya hablado. Les bendigo grandemente y esto fue Lámpara a tus pies.